Bienvenidos a este nuevo módulo. En este módulo hablaremos un poco de cómo mejorar un archivo de audio a través de la aplicación Audacity. El objetivo del presente video es analizar las condiciones necesarias para realizar una grabación de audio óptima, conocer los tipos de micrófonos y sus patrones de funcionamiento, lo cual nos va a permitir mejorar nuestros audios en los recursos multimedia que preparemos y mejorar finalmente la calidad de la voz en un archivo de audio de un recurso multimedia. Entonces, para esto vamos a dividir este video en tres partes: el ambiente donde vamos a grabar, el tipo de micrófono a utilizar y la aplicación Audacity para mejorar el sonido de la voz. Entonces, el ambiente. El ambiente es una parte muy importante. Debemos hacer nuestras grabaciones de audio considerando el ruido ambiental que presente la zona en donde vamos a realizar esta grabación. Ruidos frecuentes, ruidos que vamos a tener, el celular, un teléfono, cualquier objeto que pueda interferir sonoramente nuestra grabación. Debemos procurar alejarnos de las ventanas, sobre todo si éstas dan a la calle. Pueden hacer es cerrar la misma para disminuir la fuente de ruido. Otro aspecto a considerar son las fuentes cercanas que generan ruido: ventiladores, enfriadores, aires acondicionados y ruido repetitivo, como por ejemplo animales que estén cerca de nuestras grabaciones. Y finalmente, el micrófono, una parte muy importante, ya que es lo que nos permite traducir nuestra voz en impulsos eléctricos y posteriormente grabarlos en el computador. Un aspecto a considerar es el ruido de fondo que pueda tener nuestra grabación. Para esto se recomienda dejar al menos 5 segundos antes de comenzar para captar el ruido ambiental y posteriormente filtrarlo de la grabación final. Al finalizar la grabación, deje un tiempo adicional para captar cualquier otro ruido de fondo que no esté en los segundos iniciales. El volumen del micrófono debe ser ajustado entre un 50 y un 75%. Es mejor aumentar la ganancia del archivo de audio que amplificar el ruido de fondo si utilizamos los micrófonos a su máximo volumen. Si su micrófono es de base, deje al menos 30 centímetros de separación entre usted y el micrófono. En el caso de los micrófonos de diadema, que son los que vienen generalmente con audífonos, debe tener cuidado porque estos pueden grabar sus respiraciones, el proceso de inhalar y exhalar, sobre todo en grabaciones de muy alta duración donde el expositor se cansa y va haciendo aspiraciones y exhalaciones cada vez más profundas. ¿Qué tipos de micrófonos existen en el mercado? Básicamente dos: el de condensador y el de membrana. El más utilizado o el más recurrente es el micrófono de condensador. Pueden estar en distintas presentaciones: de mano o de bastón, de estudio, de corbata o solapa, de contacto, inalámbrico y direccionales, cada uno con un costo superior al otro. De un micrófono, que es importante el patrón con que capta el sonido. Vamos a tener
micrófonos que son unidireccionales, es decir, que privilegian el sonido captado en una dirección específica, que generalmente es el frente del micrófono, pero hay micrófonos que también permiten o captan parte del ruido detrás de ellos. Entonces, esto es un patrón muy importante al momento de utilizar un micrófono, puesto que nuestra proyección de voz debe estar privilegiada en el sentido de máxima captación del micrófono. Generalmente los micrófonos de condensador, que son los que normalmente se consiguen para computadoras, tienen un patrón unidireccional, es decir, captan el sonido en los 360 grados del micrófono. Por esto es importante dejar este tiempo al inicio y al final de la grabación para poder eliminar el patrón de ruido de fondo de nuestra grabación. ¿Qué vamos a utilizar para mejorar nuestro sonido? Existen diversos programas profesionales de audio, pero quizás el más utilizado por ser de licencia libre o software libre es Audacity, utilizado por muchos profesionales en la industria del audio. El Audacity tiene una serie de efectos que nos permiten realzar la voz de la persona en una grabación. Entonces, esa serie de efectos son los siguientes. Sobre el patrón de voz, vamos a eliminar el ruido de fondo. Para esto, necesitamos esos breves segundos donde no hay discurso por parte de la persona y solamente se está captando a través del micrófono el ruido ambiental. Eso nos va a permitir identificar el patrón sonoro de este ruido y lograr filtrarlo de todo el sonido. El siguiente paso es normalizar el sonido. Generalmente cuando uno habla, tiende a elevar y a bajar la voz a lo largo del discurso. Entonces, normalizarlo es ponerle un patrón similar a todo el audio. Comprimir el patrón. Hay espacios entre las ondas sonoras que se deben comprimir para adecuar el espaciado del sonido en el ambiente. El otro efecto a aplicar es la ecualización, el realce de graves y agudos, donde esto va a beneficiar tanto al sexo masculino como al sexo femenino, ya que ambos sexos tienen patrones de voz que favorecen los tonos graves o los tonos agudos. Entonces, la ecualización gráfica o el filter curve, como se denomina en Audacity, permite el realce de graves y el realce de agudos, de forma tal que se escuche mejor la grabación. Nuevamente, después de hacer el proceso de realce, se normaliza nuevamente el archivo de audio. Se procede a normalizar el volumen de forma tal que toda la audición mantenga un volumen relativamente parejo o similar. Finalmente, vamos a amplificar o elevar el volumen. Como les dije anteriormente, generalmente uno graba a un 50 o un 75% del volumen del micrófono. Entonces siempre es conveniente ajustar el nivel de volumen de la grabación final, y eso lo hacemos amplificando el nivel de sonido de nuestra grabación sin llegar a clipear la forma de onda, que es el término que se utiliza cuando saturamos los decibelios de nuestro volumen al hablar. Y finalmente, después de aplicar toda esta serie de efectos, volvemos a reducir el ruido de fondo, puesto que el ruido de fondo también se ve afectado por los efectos que acabamos de mencionar. Nuevamente se identifica ese patrón y se reduce a lo largo de toda la grabación. Entonces, en este video hablamos un poquito de cómo tiene que ser ese ambiente para hacer nuestra grabación de audio.
¿Cómo es el micrófono? ¿Qué patrón funciona? Como les digo, normalmente lo que vamos a conseguir en el mercado más fácilmente son micrófonos de condensador unidireccionales, es decir, graban el sonido en los 360 grados del micrófono. Y finalmente, los comandos o efectos que se deben aplicar en el software Audacity para realzar el patrón de voz. En los próximos videos vamos a ver la aplicación de estos efectos utilizando el software Audacity sobre patrones de voz captados en distintos archivos con micrófonos o a través de una nota de voz de un celular. Gracias por su atención.